Las bombas centrífugas. ¿Se acuerdan que la característica de este tipo de equipo era la forma en que entregaban la energía mecánica en la hidráulica, era una transferencia dinámica? O sea, este tipo de bombas pertenecerían, si usted hace una clasificación, a una especie de bombas dinámicas dentro de la clasificación. Estas bombas, al descargar su energía sobre el fluido, el impulsor logra que con la velocidad que alcanza hagan un recorrido dentro de lo que sería la voluta, y la voluta tiene la función de transformar esa energía cinética que adquiere el fluido en una energía de presión. Esa energía se utiliza para vencer las resistencias aguas arriba de la bomba, o sea, todo lo que serían cañerías, accesorios, etcétera, para adquirir y llegar al punto final de su recorrido, que podría ser un depósito, una pileta, o en varias etapas ir cumpliendo, digamos, saltos para alcanzar una determinada distancia. Habíamos visto también estos cortes donde veíamos algunas de las partes principales, que eran las empaquetaduras o los sellos, los anillos de desgaste que habíamos visto, las volutas, el impulsor. Esto lo vamos a ir repasando rápido con algunas ventajas y desventajas respecto de las bombas de desplazamiento positivo. Estas clasificaciones, como ustedes pueden ver, son múltiples y dependen mucho de los autores, o sea que no nos interesa prácticamente, sino para ubicarlos un poco. Existen tipos de bombas que pueden ser de una etapa o de múltiples etapas. ¿Eso qué significa? Que el mismo fluido caudal atraviesa distintos impulsores dentro de la bomba y va adquiriendo paulatinamente más energía cinética, que por supuesto se va a transformar, a tener en cuenta, en energía de presión a la salida. ¿Y eso qué significa? Que podríamos hablar de un tipo de bomba, por ejemplo esta, de 6 pasos, donde tenemos, estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 impulsores, de los cuales, según donde ingresa el fluido, va a ir pasando de un impulsor a otro de forma tal que en cada una de esas etapas adquiere una, digamos, energía superior, una energía cinética superior, que después se convierte en energía potente. Entonces, en este caso, tenemos este tipo de bomba. Acá tenemos un corte de ese tipo de equipo. A nosotros técnicamente nos interesa, por decir así, lo que nos va a entregar la bomba. No nos interesa el diseño interior, por decirlo. Pero muchas veces hay que tener en cuenta algo de ese diseño cuando tenemos que estudiar un poco los inconvenientes que puede tener una bomba. Fíjense, si ustedes analizan este tipo de equipo, podrían decir que ingresa siempre por la brida más grande. Esta sería entonces la primera etapa de impulsión. Muchas veces, si usted dice, bueno, sale de esta primera y entra a esta segunda, pasa de esta segunda a esta tercera, tercera a cuarta, cuarta a quinta y quinta, sale de 1, 2, 3, 4, 5 etapas de impulsión, podría suponer que está bueno, y es cierto, está bueno. El problema es que muchas veces se produce un empuje axial sobre este eje, lo que hace que fallen los sellos por un lado y los rodamientos, porque los rodamientos son los que sufrirían la mayor, digamos, presión, en este caso, por culpa de ese empuje unilateral. Es como si desde arriba todo el peso de ese impulso de fluido lo soporta ese rodamiento. Entonces, en muchos casos, lo bueno que hay que conocer de esto es que en muchos casos los diseñadores de las bombas múltiple etapa utilizan artilugios para compensar los empujes. ¿Haciendo qué? Haciendo que, por ejemplo, a través de conductos internos, una vez que pasó la primera etapa, esto olvídense de este esquema de salida,
pasa a esta última etapa, y de esta última pasa a la segunda, y de la segunda pasa a la tercera, y de esta pasa a la cuarta, y sale por acá por el medio. De forma tal de que los empujes de los impulsores están colocados de una manera tal que se compensan y prácticamente el rodamiento y las partes de los sellos sufren la menor presión sobre ellos posible. Es importante conocer que existen este tipo de diseños porque justamente es ahí donde cambia monetariamente lo que te van a cobrar de la bomba. Es decir, ¿por qué esta bomba sale más cara que esta otra si es la misma en impulsores que este diseño? No, en una de esas tiene todo este tipo de compensaciones que hace la diferencia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también por el mantenimiento. Otro punto fundamental. Ahí está. En este caso, tenemos una bomba de tipo electrosumergible. Como ustedes pueden ver, toda la parte, digamos, eléctrica y de salida está en la superficie, pero la bomba prácticamente está bajada hasta el fondo del pozo, de donde toma el fluido con un motor en el fondo. Todo esto hay un cable de transmisión de energía, etcétera, protectores, separadores, la bomba propiamente dicha, que es una bomba de pequeños impulsores que tienen una zona donde el fluido atraviesa y se redirecciona. Pueden llegar a ver hasta 120 etapas de impulsión en ese cuerpo. Lo que hace una bomba de este tramo, que sería la bomba propiamente dicha, puede medir de 7 a 11 metros de longitud. Es todo un cuerpo que viene con motor, un protector, un separador de gas y la bomba propiamente dicha. Y todas esas conexiones. Todo eso se baja a un pozo petrolero de agua, que es más chico seguro, con menos etapas, pero todas se conectan a la salida donde están las conexiones de recuperación de los fluidos que se bombean del fondo. Profe, ¿todas las multietapas son de doble disco? Generalmente sí, son muy de flujo radial, o sea, el flujo entra por el centro y sale radialmente, entra por el centro y sale radialmente. Siempre tiene esa característica en este tipo por el diseño propiamente del impulsor que tiene. Muy efectivo, por supuesto. Este tipo de bombas, hace algunos años, se fabricaban en Mendoza. Hay muchas fábricas en el mundo, pero había una que estaba acá en Mendoza. Yo trabajaba en eso. Es interesante lo que decía el ingeniero recién cuando hablaba de la compensación de los empujes axiales. En estas bombas es imposible hacer esa compensación de que mando de la primera etapa a las 7, de las 7 a las 2, de las 2 a las 4 y así para ir compensando los empujes. En estas bombas, que están a muy alta profundidad, a 8000 metros se puede bombear con este tipo de bombas, y petróleo, que el petróleo es mugriento, sucio, tiene tierra, tiene gases. En la gran mayoría de los casos tiene gases. Y fíjense ahí, el motor está abajo de todo. Y baja el cable desde la superficie hasta el motor. Es muy interesante. El cable, inclusive el cable se fabricaba en la Argentina. Y era realmente una proeza de tecnología. Porque el cable no es un cable como los que ustedes imaginan para prender la luz de la habitación. Es un cable que eran barras de cobre rígidas, aisladas. Son cables trifásicos, pueden tener, según la conexión de la bomba, puede ser en estado trémulo, o sea que necesitan o no necesitan neutro, fase y neutro. Pueden ser redondos o pueden ser chatos. Chatos, sí. La mayoría de los diseños buscan que sean chatos para poderlos anclar sobre el cuerpo mismo de la tubería y de la bomba, y de forma tal de que baje junto con la bomba el cable pegadito, diríamos así, a lo que sería que sería el cuerpo del tubing de bombeo, el casing. Fíjense que la maniobra de bajar la bomba hasta la posición de bombeo implica también bajar los metros de cable, porque yo después no puedo enchufarla. Una vez que la bomba está a 3000 o 4000 metros de profundidad, ¿cómo puedo bajar el cable y enchufarla de abajo? O sea, son maniobras muy sofisticadas. Ahí, Bueno, en el caso del petróleo, ¿qué pasa con el gas que hay? Bueno, el separador ese de gas que figura en ese esquema es el encargado de que llegue exclusivamente líquido a lo que serían los impulsores. Y el gas
va por una columna separada hacia la superficie. Entonces sufre una separación previa en el fondo. Pero hay otra cosa interesante, bueno, en el dibujo anterior, que piensen ustedes con lo que saben de electrotecnia, que a lo mejor no es mucho, porque no somos especialmente versados en electrotecnia, pero ese motor, con ese cable, es un motor eléctrico. Hay que refrigerarlo. ¿Y con qué lo voy a refrigerar? Lo único que tengo para refrigerarlo ahí es petróleo. Y caliente. Y caliente, encima. Entonces, es todo un juego tecnológico de ver cómo hago para que el motor no se pase de temperatura, porque de hecho se queman los motores de las bombas. No es raro que se queme un motor de una bomba electrosumergible. Y estamos hablando de bombas que tienen 600, 700 HP, o sea, la potencia es brutal. Bien. Estas imágenes las paso rápido, no son muy, digamos, interesantes, no tienen mucha importancia, pero sí, por ejemplo, este tema de las volutas. Perdón, Víctor, vos dijiste una cosa muy importante recién que a lo mejor empecé a decir y me perdí. El tema de la compensación de empujes axiales. Estas bombas de petroleras no pueden ponerle rodamientos. No se les puede poner rodamientos, rulemanes, como ustedes lo conocen. ¿Cómo hacen para mantenerlo limpio el rodamiento? ¿Cómo hacen para mantenerlo lubricado el rodamiento? ¿Cómo hacen para mantenerlo alineado el rodamiento? Entonces, para estas bombas, la tecnología que se ha desarrollado en la industria petrolera es de cojinetes de deslizamiento. Y los cojinetes de deslizamiento tienen una vida útil. Sí, también se rompen por eso. Se rompen mucho. Y además no solo eso, sino que se rompe un cojinete, se agarra una bomba, y se agarra una bomba de 400 HP, y la corriente revienta. O sea que toda la tecnología de protección del motor eléctrico también es sofisticada. Profesor, ¿por qué no se pueden poner rodamientos y sí cojinetes de deslizamiento? Porque el cojinete de deslizamiento vos lo podés, básicamente lo que se forma entre las dos pistas, la pista estática y la pista móvil, es una cuña lubricante, que puede ser agua inclusive el lubricante, o puede ser petróleo, de hecho es petróleo, no es agua, de hecho es petróleo. Pero no tengo una pieza sensible como la bolilla de rodamiento, o un rodillo. O la aguja. O la aguja. Es impensable. Se lubrica con el mismo petróleo. Con el mismo petróleo. Tiene una cuña que evita, digamos, hay un cierto grado de fricción, pero siempre esa cuña es una cuña hidráulica que evita el contacto entre la parte estática y dinámica. Con lo cual, vuelvan a pensar lo que comentaba el ingeniero recién, cuando el tema de los empujes axiales. El empuje axial con un rodamiento se puede compensar, pero con un cojinete es mucho más difícil. Lo que tengo que poner son conos que no están en contacto y que tienen una cuña, y tengo que garantizar la formación de la cuña de líquido entre las dos superficies. ¿Estamos? Sofisticado. Bueno, ahí hablábamos un poco de las partes de la bomba con el tema de la voluta. Y hay casos, por ejemplo, donde la bomba, si así lo requiere, puede llegar a tener lo que se denomina una doble voluta, que no es nada más y nada menos que una pared en el interior para redireccionar el fluido de forma tal de que el fluido que es impulsado no pierda las características típicas, digamos, del movimiento, para que no sea turbulento y que de alguna manera pierda energéticamente en esa turbulencia parte de la presión que podría desarrollar. Entonces, con esta pared, por decir así, de voluta, se redirecciona de forma tal de que pareciera como que son dos canales independientes, pero en realidad es el mismo flujo, la misma bomba, y al final del proceso la conversión de energía cinética en energía de presión es bastante eficiente con ese sistema. Acá ven algunos tipos de impulsor en el cual está centrado el impulsor respecto a lo que sería la voluta, y con difusores se dirige hacia la periferia de forma tal de que el fluido accede a la salida de la bomba por dos caminos, por decirlo de una forma, con ese esquema. También hablábamos en la clase anterior del tema de los impulsores. Esto lo estoy repasando rápido porque lo vimos la semana pasada respecto al tema de los impulsores. Habíamos visto algunas imágenes de impulsores cerrados
que son muy eficientes, pero tienen la característica del poco caudal que pueden manejar respecto de la altura o la presión, los semi-abiertos y los abiertos, que sí tienen algunas aplicaciones, como por ejemplo en el tema de manejo de fluidos con materiales que pueden engancharse, enredarse o obstruir a la bomba. Con lo cual, estos diseños son fácilmente, digamos, desarmables para limpiarlos si fuera necesario, pero en la mayoría de los casos evitan que se enriede y que se traben por culpa de hilados o papeles o fibras que puedan viajar junto con el fluido. Hablábamos también un poco del tema de la velocidad específica. ¿Se acuerdan que esto lo vimos respecto de qué significaba este número, la velocidad específica? Y era una manera de definir el diseño hidráulico del impulsor por medio de un número que sería como una dimensional, en el cual intervienen las RPM, el caudal y la altura, que son las características principales de la bomba. Todo esto medido en el punto de máxima eficiencia de la bomba. Y para ello, los fabricantes o te daban ellos el número específico para sus bombas, o vos le podías proponer, de acuerdo a tus necesidades y tus cálculos, que lo podías hacer con esa fórmula, de la raíz del caudal RPM dividido la altura de la 3/4, le podías proponer que tu bomba, la que él te vendiera, que estuviera cerca de tal número específico, porque a vos te interesa tener ese número específico. De alguna manera, al darle vos el número específico, le estás diciendo al fabricante: mira, necesito un diseño de impulsor que me permita o gran altura y poco caudal, o mucho caudal y poca altura, o un flujo mixto que me dé un intermedio. Y ahí teníamos algunas de las velocidades específicas para simple succión que se aplican en la industria. También veíamos los tipos de impulsores para estas bombas cinéticas. Hablamos un poco de los anillos de desgaste. ¿Dónde iban los anillos de desgaste? Acuérdense que estos anillos de desgaste eran un material de sacrificio, al final de cuentas, entre partes móviles y partes fijas que tenía la bomba, pero que sirven para sellar posiblemente el regreso, el retorno el pasaje desde la alta presión hacia la baja presión nuevamente de fluido que tendría que salir y que tiende a escapar. Entonces, con los anillos de desgaste, la bomba de alguna manera se vuelve más eficiente desde el punto de vista hidráulico. Cuando la bomba baja ese rendimiento hidráulico, hay que sospechar de que algo de esos anillos de desgaste se han desgastado en exceso y por lo tanto está perdiendo eficiencia, y hay un flujo que está parásito en el interior de la bomba y no termina de salir nunca. Por lo tanto lo anotamos nosotros en el caudal que está erogando, en el caudal que está dando la bomba. Acá habían distintos diseños donde colocar esos anillos de desgaste y formas de colocarlos, que generalmente son a través de espárragos y con materiales, digamos, que son baratos, porque esos son materiales de sacrificio, como materiales de tipo blando, como el zinc, o otros materiales que se colocan al plomo, que se pueden desgastar y que son mucho más baratos que el impulsor o el cuerpo de la bomba, que son más caros. Un poco esa sería la idea. Hay otros diseños de estos anillos de desgaste. Después venían los estoperos y los sellos. Esta parte, diríamos así, que fue creo que ahí donde terminamos nuestra clase anterior, tienen que ver con lo siguiente. El flujo, el fluido que manejamos, va a tender a escapar del cuerpo de la bomba de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por dónde? Entre las partes móviles y las partes fijas que tiene. Entonces, para evitar este tipo de salida de fluido indeseable, entre comillas, porque está perdiendo un fluido que puede ser valioso, por eso, entre otras cosas, se utilizan o estoperos o sellos mecánicos. El estopero, como su nombre lo indica, proviene de la palabra inglesa stop, detener, parar. Y el estopero es un dispositivo preparado o diseñado para tratar de frenar la salida del fluido hacia el exterior. ¿Por dónde va a salir ese fluido? Generalmente sale entre la parte de la voluta que fija y la flecha de la cual, digamos, está insertado el impulsor, que es móvil. Veamos un caso, como por ejemplo esto. ¿Qué estamos diciendo? Hay una parte, digamos así, donde tienen el eje, que va a ser giratorio, que se está moviendo,
y otra parte que va a estar fija, que es el cuerpo. Pero ¿qué pasa? En el medio, nosotros lo que buscamos es que cuando el fluido tiende a salir y a escaparse por entre estas partes que tenemos que necesariamente dejar que no rocen y que quedan pequeños espacios, le colocamos este estopero que, comprimido correctamente, se va a hinchar y va a empezar a cerrar esta zona en contacto entre el eje que se mueve y la parte fija. ¿Qué sucede? Es lógico pensar y decir, bueno, ahí hay una fricción, o hay una pérdida, hay un calentamiento, etc. Y es cierto, sucede eso en la realidad. Pero, cuando usted ajusta a través de estoperos, busca que esta presión que se realiza sobre este material deformable que es el estopero, no sea tanto, de forma tal de que permita siempre una pequeña cantidad de líquido que la atraviese, por un lado, y que pierda, gotee, que es lo que muchas veces uno ve en una de estas bombas, y generalmente son bombas de agua, bombas que industrialmente, digamos, sirven en la industria como caballito de batalla para transportar cualquier fluido, y que permite que uno vea y, che, mira cómo pierde por la parte de atrás la bomba gotitas. Esas gotitas son del fluido que usted está bombeando, generalmente, como les digo, es agua, pero se permite por el hecho mismo de que ese líquido, primero, lubrica la zona móvil con la zona fija y enfría la empaquetadura que está rozando y que teóricamente le quedaría todavía una película del líquido ese que la va enfriando y permite que no sea tan estricto el roce. Generalmente, y siempre aparece, el operario, el buen operario, digamos, de la fábrica que dice, uy, esta bomba está perdida, si llega bien el ingeniero y me ve, nos va a matar. Y le empieza a dar ajuste, y dice, ya no pierde más. ¿Y qué pasó? Lo ajustó tanto que se agarra y empieza a quemarse el material porque no tiene ni lubricación ni enfriamiento, cosa que eran las condiciones que le daban vida útil. Al final de cuentas termina quemando la empaquetadora y después empieza a perder otra vez y ya no hay posibilidad hay que reemplazarla para que funcione. Resistencia al eje, Sí. Y le ofrece una resistencia adicional al eje. Lo llega a lastimar al eje. Claro, puede dañarlo, si el material no es muy sofisticado, depende de los materiales, y aparte puede llegar a producir, como les decía, un calentamiento también excesivo sobre esa zona del eje, y se puede comer parte del material del eje, con lo cual también perdió el eje, ese es otro problema. Entonces, para evitar eso, generalmente se puede llegar a utilizar un material que es la empaquetadura propiamente dicha, colocada, y un líquido obturante que esté metido a presión, que puede ser hasta el propio líquido que tratamos de contener o bombear, y esto produce una presión que hace o evita que el líquido principal escape por la zona móvil y la zona fija. Este dispositivo generalmente es un dispositivo que se llama con anillo o jaula linterna. Y estos son los tipos de empaquetadores. Son generalmente materiales plásticos, amiantos con carbón, con grafito, grafitado, de forma tal de que envuelven, como ustedes pueden ver, el cuerpo, el eje, quedan metidos en este anillo o se colocan de forma tal de que a través de ese anillo les llegue el fluido que los enfríe y los lubrique un poco, y hacen con la compensación todo la posibilidad, digamos, de ser enfriados y mantener la estanqueidad. Estanqueidad relativa, como les digo, porque siempre se permite una cierta pérdida a propósito para los fines de lubricación y enfriamiento de la empaquetadura. Y si no, sería muy estricto para la empaquetadura y para el eje, que calentaría demasiado. Sí, depende de que bombean, ¿no?